Directamente al estadio de Kingston. Hoy la selección mexicana de fútbol, Jared. Bueno, esta selección que dicen que es mexicana, sí, mexicana es, sí, pero no es la selección principal, no es la selección importante. Empezó bien y después fue bajando el ritmo. Bueno, es que comienza fallando esta Antuna muy clara y al minuto le termina anotando el gol, una muy mala marca aquí de Gallardo, que lo pierde totalmente al jugador, un gran cabezazo, una muy gran definición. Dices, esta es la selección, no es la selección, pero ¿cuál de las dos selecciones ha jugado bien? No estoy de acuerdo contigo. Creo que esta, al final, tuvo un poquito de mejoría. Incluso este 11, mejor que el 11 que jugó en Torreón. Este gran gol de Romo, un gran cabezazo, aquí lo estamos viendo, que se distingue por eso. Por fin Romo. Un gran cabezazo. También el equipo de Jamaica tuvo sus oportunidades como esta. Sufrió el equipo de México en la parte defensiva, que creo que es lo más débil que tiene la selección, tanto en este 11 como cuando están todos completos. Sí, hoy creo que defensivamente el equipo no anda. De acuerdo. Paco, más allá de que pues hay algunos destellos individuales, por ejemplo Chávez llovió después intensamente en Kingston. Por ejemplo, Chávez, el jugador del Pachuca, el mismo Diego Lainez, que cada vez que entra trata de hacer algo diferente en el campo de juego. Más allá de eso, y más allá también del resultado, hay que decir que esta fecha de la Liga de las Naciones de la CONCACAF no deja grandes cosas para Gerardo Martino. No, bueno, sacará sus conclusiones. Van a ser pocas conclusiones por sacar, realmente. Hay muchos factores en contra, ¿no? Que no te permiten elegir al rival, que no te permiten practicar lo que pretendes. Tienes que cambiar constantemente de equipos, y hablo desde los juegos de preparación, como estos dos partidos de Nations League. Poco realmente que le permita suponer al Tata Martino que va a elevar el nivel la selección. Hay poco tiempo. Las mismas fallas en defensa que vimos en los juegos eliminatorios, en los juegos de preparación, en Copa Oro, las volvemos a ver ahora, ¿no? La pelota aérea a México le cuesta un trabajo terrible defender, ¿no? Lo vimos y lo hemos visto históricamente. Y no corrige el Tata. Y en ataque se genera poco, se define poco. Honestamente, sigue el panorama para mí sombrío. ¿Cómo va a hacer el Tata Martino para revertir la situación de aquí a septiembre? ¿Va a asignar tareas? ¿Va a darle a cada jugador lo que él supone o sugiere que le va a permitir al jugador elevar el nivel individualmente? Y si es así, ¿en qué momento va a trasladarlo al juego colectivo? Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Lo que el Tata no ha hecho en 3 años y medio, lo tiene que hacer en 5 meses para llegar y competir en la próxima Copa del Mundo. A ver, el panorama que nos pinta Paco Abril de Anda, Roberto, es muy sombrío. Es así, lo ves, casi nos dice, no hay ni que ir al Mundial porque México peligra de ser exhibido. ¿Tú lo ves igual, Roberto? ¿Ves, las últimas palabras fueron mías, no de Paco, pero tú lo ves igual, Roberto? ¿Ves un panorama complicado? Sí, yo no sé si lo veo todavía un poco más oscuro, ¿no? La selección de hoy juega de regular para abajo, en una cancha espantosa, con un adversario muy flojo, fuertes físicamente los rivales, pero muy pobres en lo futbolístico. Era un equipo para ganarle con facilidad. Y el problema no es que no juegue bien la selección que hoy vimos, que es la B. El problema es que sabemos que la estelar juega peor. O sea, están muy lejos de dominar a lo que juegan. Y se ve ya la resignación de los dirigentes que dicen, bueno, el negocio está garantizado, hay que cruzar los dedos y ponerse a rezar para ver si cada una de las individualidades o la mayoría de ellas se acerca a su mejor nivel de aquí a noviembre, como por arte de magia, ¿no? Porque no hay forma ya de trabajar juntos, como bien dice Paco, ya las herramientas colectivas que puedes aportar, pues son prácticamente nulas, y si no las aportaste en 3 años y medio, no veo cómo lo hagas en este lapso final. La esperanza es que algunas individualidades recuperen su mejor forma, que después se conecten instintivamente, porque no hay el trabajo que le dé el sustento necesario a eso. Esa es la gran esperanza, y la otra, que Polonia sigue igual de mal que como también se ha visto, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Sí?
Ahora, Roberto, antes de pasar con Jorge y su punto de vista, el lunes en un podcast que grabamos con Paco Gabriel de Anda, tú decías que te parecía que era el momento indicado para hacer un cambio de entrenador en la selección mexicana de fútbol. Es decir, para ti sí hay tiempo y con un nuevo entrenador existe la esperanza de que México pueda dar una versión diferente en el Campeonato Mundial. Sí, por supuesto, para mí sí, o sea, entiendo que es una responsabilidad de cuerpo técnico y jugadores, y la única forma de sacudir ambos lugares es cambiando de técnico. Ahí modificas la visión del técnico, modificas el proyecto y también en algo modificarás la lista de seleccionados, la manera en la que se establezca la debida competencia interna. Lo peor de todo, además de lo que ya hemos dicho, es que esta selección, no la que vimos hoy, la selección de lujo, la supuesta selección estelar, no juega bien, pero 8 de esos jugadores, o tal vez los 11 que ya tenga en mente Martino, se sienten muy seguros de aquí a noviembre. Ellos no sienten ninguna exigencia, no pasa nada. Ellos van a jugar en una Copa del Mundo con todo lo que eso implica, con el mérito que tuvieron, incuestionable, para instalarse en ese evento mundialista. Pero no se les ve ese aliciente que tal vez surgiría con otro técnico que dijera: yo creo más en este otro proyecto, yo creo más en los jugadores cuya actualidad futbolística es más confiable y por ellos le apuesto. Yo es el único camino que veo. Y la otra es eso, nada más, rezar, cruzar los dedos y esperar que las cosas mejoren. Martino creo que lo ha intentado, que es un hombre profesional, capaz, que ha sido transparente en general en el manejo, pero ya en los últimos tiempos le veo incluso, ya lo veo como desbordado, ¿no? Acaba de presumir incluso, lo cual me parece increíble, yo no sé si le entendí mal, pero parece que no, acaba de presumir que muchos jugadores han debutado con él en selección, sí, como si eso fuera un mérito, como si en México hubiera 50 y tantos futbolistas de nivel de selección, cuando sabemos que no los hay. Había empezado bien Martino en ese sentido y últimamente ya se ha abaratado el asunto, ya ni siquiera hay una competencia interna para ver cuál es mi mejor cuadro. La supuesta competencia que vemos, que no sé si se está estableciendo, es para ver cuál es mi lista definitiva, como si en el Mundial fueran a jugar 23 o 24, cuando necesitas a 11 o 14 en otro nivel. Correcto. Y Jorge Ramos, pues otra esperanza de México, si es esperanza de México, si puede tomarse de esa forma, es que los rivales tampoco están en gran forma, en gran momento. La selección de Polonia está atravesando por una crisis, cambió de entrenador y no le funcionaron las cosas. Arabia Saudita no le marca gol a nadie, es un equipo sin gol y obviamente accesible para México. Y bueno, queda Argentina obviamente, que ahí sí que Dios nos tome confesados, como está esta selección mexicana. A ver, México no puede ir al Mundial pensando que Polonia y Arabia Saudita están muy mal y que entonces va a poder avanzar, pero será más de lo mismo porque seguramente no pasará de los octavos de final. Algunas cosas que se han dicho, estoy totalmente de acuerdo. El trabajo que hace el Tata Martino, por un motivo u otro, no sabemos los detalles, no se termina plasmando sobre el terreno de juego. El Tata sigue buscando alternativas, y no de hombre, sino de sistema. Hoy jugó un primer tiempo donde Luis Romo prácticamente era el tercer zaguero central por el medio, para sacar a los dos laterales que no tenían desborde, que casi siempre enganchaban hacia el medio, que nunca buscaban la línea de fondo. Se moría de tristeza Santiago Jiménez esperando un buen centro desde el sector derecho o desde el sector izquierdo. Perdía el medio campo con los toscos jamaiquinos porque no tenía allí a Luis Romo, que reitero, jugaba más bien entre los dos centrales, el Cata y Angulo, porque está buscando, entiende que no encuentra. Para el segundo tiempo vuelve a la línea de 4, tira a Romo sobre el medio sector y fundamentalmente a mí me queda la sensación de que hubo un tirón de orejas. En el vestidor seguramente el Tata levantó la voz. ¿Por qué? Porque los jugadores están abúlicos, están apáticos, no juegan con intensidad. Un primer tiempo que no tenía el movimiento, eran presa fácil de los hombres de Jamaica que hacían una presión media-baja y los jugadores mexicanos no se movían, era fácil identificarlos dónde estaban.
para el segundo tiempo la cosa cambió en algo y cuando entra Diego Lainez cambia aún mejor. Metió un par de cambios de frente, metió un pelotazo al arco muy pero muy bueno y desde allí entonces mejora algo México. De todas maneras, sí, es preocupante esta situación. Yo no creo que se arregle con un cambio de técnico. Yo creo que hay que buscar que, sí, lo que decían ustedes, que algunos jugadores levanten su nivel y de repente en los últimos 14 días de trabajo que lo va a tener, con algunas ausencias de los que están en Europa, al final el Tata logre meterles en la cabeza lo que busca, cómo lo busca y cómo hay que llevarlo a cabo. Muy preocupante la situación. A ver, Jared, se habla de un problema de estilo, de funcionamiento colectivo, que no lo encuentra Gerardo Martino. Y se habla también de un nivel individual que tampoco tienen los futbolistas mexicanos. Entonces, nada es positivo en esta selección de cara al Mundial. Desafortunadamente en este momento no hay algo que nos dé confianza. A diferencia de otros combinados antes de los mundiales, entendías que había algo que te daba una ligera esperanza. Y esa ligera esperanza era la parte individual. Algo que desafortunadamente hoy no hay uno solo que esté tan siquiera medianamente bien. O los que están medianamente bien son en posiciones que no terminan tampoco siendo tan trascendentes, ¿no? El caso de Edson Álvarez, ¿no? Que para mí creo que fue el más regular de muy todos. Destacado con el Ajax. Destacado, pero en una posición que tampoco es la que lo hace el jugador más importante del torneo. Necesitamos que regresen con los goles Raúl y que regrese ese Chucky que cuando te agarraba el balón te encaraba y prácticamente se podía llevar a cualquiera. Si ese tipo de jugadores logran mejorar su nivel, seguramente harán que otros también lo hagan, porque muchos están esperando que ese tipo de jugadores les den un plus. ¿Qué tiene el equipo? Sí, para mí creo que sí tiene una base, y la base que ha tenido siempre México es el traslado de balón, la tenencia de balón, ¿no? Le falta esa parte al frente de hacer algo más, que creo que eso es donde le ha costado al equipo mexicano. Si recordarán, Paco, una vez que anduvimos siguiendo mucho a la selección en una Copa Oro, Tata Martino hablaba que México daba muchos pases intrascendentes. Laterales, hacia atrás, que realmente no llevaban a ninguna parte. ¿Por qué? Por esa idea que tiene México de la tenencia de balón, que lo lleva simplemente de un lado para otro, que a veces estamos casi para mandar un centro y terminamos con el balón hacia el portero. Sí. Cuando ya estamos ahí termina la jugada. Entonces yo creo que esa parte el jugador mexicano la tiene que entender, y como Tata Martino tienes que hacerle entender a los jugadores que ya cuando esté ahí se tiene que terminar la jugada para ir ganando un poquito de credibilidad, un poquito de confianza y sentir al rival que lo están atacando. No que simplemente el otro le da giro, toca y regresa y va para un lado y va para el otro. Seguimos siendo un equipo mediano.